Bienvenido, bienvenida al podcast del Derecho Mercantil sin clases, un podcast semanal para estudiantes y estudiosos del Derecho Mercantil. Hoy es jueves 1 de marzo y mi principal propósito sigue siendo que este podcast sea una cita semanal que te ayude a aprender y profundizar en esta parte del ordenamiento jurídico que regula al empresario y a la actividad que desarrolla en el mercado a través de una empresa. Como te dije, en el podcast voy a alternar episodios más académicos, más dirigidos a tratar de resolver tus dudas sobre la legislación mercantil y su aplicación, con otros más de opinión o análisis de cuestiones de actualidad, de debate legislativo y jurisprudencial. Hoy toca un episodio de los de debate y jurisprudencia. Y si en el primer episodio abríamos este programa con un homenaje a los eternos títulos valores, en este vamos a mirar hacia el futuro, o más bien yo diría hacia el ya el presente, tratando un tema trascendental y disruptivo, lo que se suele llamar economía colaborativa y que yo prefiero denominar la economía de las plataformas digitales. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2018 ha puesto fin judicial a la primera gran batalla entre Uber y nuestra administración pública, en este caso la Generalitat Catalana. Aunque se trata de un tema conocido, os refresco los antecedentes. La Dirección General de Transportes de la Generalitat impuso una sanción a Uber por infringir el artículo 42 de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. La razón: realizar un servicio de transporte discrecional de viajeros sin ser previamente titular de autorización de transporte. Uber, como en otros supuestos idénticos a lo largo de todo el mundo, argumentó que su actividad no es de transporte, sino un servicio de la sociedad de la información. Esto es, un servicio de intermediación electrónica entre particulares, los que realizan una actividad de transporte privado y los que se benefician del mismo. Desde este punto de vista no procedía la sanción porque su actividad se incardinaría en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y no en la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. Pues bien, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona de 6 de octubre de 2016 estimó el recurso presentado por Uber y anuló las resoluciones impugnadas. Ahora el Tribunal Supremo declara ver el recurso de casación, revoca la sentencia recurrida y ordena devolver las actuaciones al juzgado para que dicte una nueva resolución, en la medida en que debe responder a una serie de argumentos de Uber que no fueron analizados en la primera sentencia porque se estimó el argumento principal, pero partiendo de dos premisas que deja sentadas nuestro Tribunal Supremo en sintonía con la muy reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017, también sobre Uber, que por cierto en las notas del programa te daré todas las referencias concretas de las resoluciones. Estas dos premisas son las siguientes. Primera, que la actividad de Uber es un servicio de transporte, no un servicio de la sociedad de la información, basándose en que su intermediación supone la selección de conductores a los que proporcionan una aplicación sin la cual no estarían en condiciones de prestar servicios de transporte y ejerce además una influencia decisiva en las condiciones de ese transporte. Piensa que Uber fija el precio máximo de la carrera, recibe del cliente ese precio para después abonar una parte al conductor, ejerce control sobre la calidad de los vehículos, sobre el comportamiento de los conductores, pudiendo llegar a excluirlos. En definitiva, que aunque hay intermediación electrónica, esta se integra en un servicio global cuyo elemento principal es el transporte. Segundo planteamiento del Tribunal Supremo que deberá respetar el Juzgado de Barcelona, que por tanto le es aplicable la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, incluido su régimen de infracciones y sanciones. La sentencia me parece correcta respecto del fondo, esto es, que Uber es una empresa que está prestando un servicio complejo, pero cuya esencia principal es el transporte. Servicio de transporte que no solo intermedia, sino que controla en sus aspectos determinantes. Sin embargo, la solución, que lógicamente para el Supremo no puede ser más que aplicarle la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, como académico y de lege ferenda, no me convence como solución definitiva, porque está en la línea de aplicar un régimen legal que ni siquiera imaginaba esta realidad, que ni siquiera imaginaba que podría existir algo como Uber en el futuro.
Y necesitamos nuevas soluciones que aprovechen el potencial de esta nueva economía de las plataformas tecnológicas. Y me da la impresión de que el legislador español, históricamente anticompetitivo, y los operadores dominantes de cada mercado están intentando tapar los agujeros de un mundo que ya no existe. Todo fluye, que diría Heráclito, pero ahora las cosas fluyen más rápido. Todo cambia y te aseguro que nada volverá a ser igual en muchos sectores de nuestra industria. Mira, te ahorro los datos que puedes encontrar en Google. Pero ¿te has dado cuenta de que en 5 años Airbnb es el mayor gigante del alojamiento turístico sin tener un solo inmueble? ¿Que Facebook es la principal fuente de información para millones de personas sin poseer un solo medio de comunicación? ¿Que Alibaba es el mayor bazar del mundo sin invertir un euro en los productos que vende? ¿O que Uber puede tambalear el mercado de transporte de una ciudad sin ser dueño de un solo coche? Estamos ante un fenómeno imparable, global y transversal, sobre el que llevo un tiempo escribiendo un trabajo que me imagino que se publicará en los próximos meses y sobre el que me gustaría compartir contigo tan solo 2 ideas. Primera reflexión, ¿de qué estamos hablando? Porque me da la impresión de que hay un tremendo error de partida a la hora de abordar este fenómeno, tanto en buena parte de nuestra sociedad como en nuestro legislador, estatal, autonómico y local. Mira, si no, cómo se está mal regulando las viviendas turísticas en cada gran ciudad. En unas se exige un mínimo de estancia, en otras se fija un máximo, en unas se piden perchas homologadas, en otras que hay un interruptor junto a la cama. Y eso sin mencionar los territorios que pretenden aplicar normativa pensada para los hoteles a quien quiera alquilar el apartamento de la playa. Probablemente ese error de partida viene de llamar a esta revolución economía colaborativa, consumo colaborativo, economía de uso compartido. Muchos insisten en que esto va de unos nuevos valores que se alejan de los capitalistas, un fenómeno principalmente sociológico, presidido por la ecología, la sostenibilidad y el empoderamiento del ciudadano. Y entonces, claro, a renglón seguido se distingue entre la economía colaborativa que mola, la buena, que es que yo comparto mi piso o mi coche con unos estudiantes que van a la universidad, y la mala, que es la de las grandes corporaciones de Silicon Valley y los fondos de inversión que compran viviendas para explotarlas en Airbnb. Y esa distinción entre buenos y malos, entre la economía colaborativa que mola y lo que no sería economía colaborativa, por ejemplo Uber, desenfoca el problema. Desenfoca, en mi opinión, la realidad que hay que regular. Por eso yo prefiero hablar de que estamos en el tránsito hacia una economía de plataformas digitales, que me parece lo relevante, y no centrarse, por ejemplo, en si el que presta sus servicios lo hace profesionalmente o no, o si gana mucho o poco, porque este asunto, que por supuesto debe tenerse en cuenta por la regulación fiscal, etcétera, no es lo esencial. Lo esencial, en mi opinión, es el nacimiento, gracias a la tecnología, de un modelo socioeconómico de prestación de bienes y servicios alternativo y paralelo al modelo económico corporativo centrado en la producción y consumo en masa para el mercado. Si en el modelo tradicional la empresa invierte en inputs, capital, materias primas, trabajo, para crear outputs, bienes y servicios, que luego se venden a unos consumidores pasivos a través de distintos canales de distribución, en la economía de las plataformas digitales, la tecnología ha permitido el nacimiento de un nuevo tipo de intermediario, Airbnb, Tutelus, Handiscover, BlaBlaCar, cuyo modelo de negocio es reducir dramáticamente los costes de transacción que impedían una explotación más eficiente de nuestros bienes, de nuestras inversiones. Fíjate, se trata de empresas cuyos clientes no están en un lado del mercado, sino al menos en 2 lados, porque su modelo empresarial se basa en facilitar exponencialmente las transacciones entre turistas y propietarios, conductores y personas necesitadas de vehículos, formadores e interesados en la formación. No estoy diciendo que no pueda existir un espíritu colaborativo en muchos de los que participan en este movimiento. No, lo que te estoy diciendo es que estos valores son los mismos que siempre han existido. Lo diferente es que hoy en día la tecnología ha hecho posible algo maravilloso: aumentar la eficacia en la explotación de las inversiones ineficientes. ¿O te parece aceptable que el 90% del parque automovilístico esté enterrado en garajes 20 horas de cada 24?
¿Es razonable tener enterrados millones de euros en propiedades que solo se ocupan unos pocos días al año? Esto es lo que permite la economía de las plataformas, la explotación de las inversiones ineficientes en una economía gracias a dos instrumentos que ha hecho posible la tecnología. Uno, reducir los costes de transacción a un clic. Y dos, sustituir el tradicional y costoso sistema de seguridad intervencionista a través de licencias para ejercer la actividad, controles previos de seguridad, etc., por un sistema reputacional bidireccional que permite construir la confianza entre los nuevos oferentes y demandantes de servicios. ¿O es que tú, cuando buscas un alojamiento en Airbnb, no te fijas claramente en lo que han dicho los usuarios de ese alojamiento? Mi segunda reflexión en este episodio se refiere a cómo deberíamos regular esta nueva realidad. Una realidad modificadora del mercado, que desde luego es una ruptura con el modelo económico anterior, pero yo creo que con una oportunidad de que el beneficiario último seamos los ciudadanos. Sin embargo, el debate político se está centrando únicamente en dos aspectos. El primero, las externalidades que produce el fenómeno. Por ejemplo, que los alquileres son muy caros porque hay mucho turismo de Airbnb, etc. Y segundo, las acusaciones de competencia desleal de los empresarios consolidados, el sector del taxi, el sector hotelero, frente a esta nueva oferta. Sin entrar en Honduras, evidentemente esas acusaciones de competencia desleal son ciertas si somos escrupulosos y muy literalistas, porque la normativa existente no contemplaba esta nueva economía de las plataformas. Sin embargo, en el nuevo sistema, el consumidor tiene más capacidad de elección entre productos y servicios más variados, con mayor transparencia. Puede acceder a ellos con la confianza que le proporciona un sistema reputacional que se basa en las propias valoraciones de los usuarios. El consumidor ya no es solo el final de la cadena de producción, en la que solo tiene poder de compra, sino que da un salto a ser él mismo oferente de bienes y servicios. Y este proceso de innovación supone un beneficioso incremento de la competencia en sectores fuertemente regulados en los que había rentas de monopolio. Cuando hablamos de rentas de monopolio nos referimos a lo que sucede en sectores donde el control administrativo de la libertad de acceso al mercado, mediante el otorgamiento de licencias, y el control de desarrollo de la actividad mediante establecimiento de tarifas, elimina la competencia entre operadores y permite que las empresas establecidas puedan detraer de nuestros bolsillos unas rentas que no provienen en realidad del valor que nos entregan, sino de la falta de competencia. Esto no significa que las plataformas no planteen problemas numerosísimos. El primero, ni más ni menos que la propia legitimidad del porcentaje de beneficio que les corresponde en este intercambio de bienes y servicios ajenos. Pero esto no enturbia lo que a mí me parece claro. El objetivo del legislador debería ser facilitar el libre acceso de todos a la actividad económica que permiten las plataformas, puesto que su objetivo principal debe ser el bienestar de los ciudadanos. Parafraseando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, digamos que el legislador debería respetar los principios de una regulación económica eficiente, preservar el proceso competitivo, limitar el acceso a una actividad económica solo cuando sea necesario para la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general. ¿Significa eso que no hay que regular la economía colaborativa? No. Significa que el legislador debería dejarse de prohibiciones y de regulaciones ad hoc que atienden muchas veces a los intereses de los empresarios que ven peligrar su cuota de mercado y atender, en mi opinión, a 5 objetivos básicos con los que me gustaría terminar este episodio y dejarlos para tu reflexión. Primero, preservar el proceso competitivo en el nuevo modelo y, por tanto, controlar los posibles monopolios y las prácticas restrictivas de la competencia que pueden darse, por supuesto, entre plataformas. Segundo, atender al bienestar de los ciudadanos en atención a razones imperiosas de interés general, con medidas que sean proporcionales y con mínima distorsión del ejercicio de la libertad de empresa en el mercado. Tercero, habrá que desarrollar un estatuto de los nuevos operadores, probablemente con regulación europea de la implantación de plataformas, con un nuevo estatuto nacional del prosumidor, es decir, de este particular no profesional que es oferente de bienes o servicios, sus relaciones con el derecho laboral.
y estableciendo una fiscalidad homogénea de todos los operadores. En cuarto lugar, eliminar toda normativa ineficiente de acceso al mercado y de ejercicio de las actividades económicas que no se justifique hoy en día. Y finalmente, promover un acuerdo social sobre cómo solucionar tanto las externalidades que puede producir la actividad colaborativa, molestias a los vecinos, vertebración de nuestras ciudades, etc., como la situación de los operadores incumbentes, los ya existentes, que son afectados por los nuevos modelos. Porque, ¿qué hacemos con los taxistas que tuvieron que pagar una licencia y otros gastos muchas veces absurdos, como las impresoras homologadas que llevan, para desarrollar su actividad? Lógicamente, se han beneficiado durante años de las rentas de monopolio que generaba el sistema de licencias, pero ¿y el que pagó la licencia el año pasado? Sin duda, es un tema complejo sobre el que volveremos y que nos va a afectar a todos. Y como estoy seguro de que va a ser un episodio polémico, espero con interés, y no puedo ser más sincero, tu feedback, tanto en iTunes o Spreaker como en el blog del Derecho Mercantil Sin Clases o en mi correo fgonzalezcastilla@gmail.com. Nos hemos ido más allá de los 10 minutos prometidos, pero en todo caso hayas llegado hasta aquí o te hayas quedado en el camino, un saludo y hasta el próximo jueves.